Hola a todos y gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Hosteltour, en la que hoy vamos a hablar sobre cómo automatizar la recopilación y los procesos de los datos relacionados con la sostenibilidad en los establecimientos hoteleros. Para ello contamos con Paquita Álvarez, quien es la directora de expansión y negocio de Easysoft. Hola Paquita. Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme, muchas gracias. En primer lugar y un poquito por ponernos en antecedentes, ¿nos puedes decir qué tipo de compañías son las que deben calcular y reportar su huella de carbono? Bueno, existe una legislación a nivel nacional que obliga a las grandes empresas con activos de más de 20 millones de euros, cifras de negocio de más de 40 y más de 250 empleados a reportar, aparte de la información financiera, su huella de carbono. Con la nueva normativa, también a nivel de España, de 2021, también obliga a las medianas empresas de cualquier sector a registrar también su huella de carbono. Lo único que todavía no ha salido a cuáles son las que va a aplicar y de qué manera va a aplicar, ¿vale? Porque esto se va a hacer al final a través de un Real Decreto. Sí que existe también a nivel autonómico, de hecho en Baleares es pionera en ello, en poner en marcha pues este nuevo decreto que ya obliga a medianas y grandes empresas con una facturación anual de más de 10 millones de euros o con 50 o más empleados a registrar su huella de carbono. Es decir, vemos un poquito que la tendencia es cada vez a acotar más, ¿no? de esas empresas más grandes, pero que cada vez afecta a empresas más pequeñas. Exacto, porque antes se veía como algo muy lejano, ¿no? Porque esto no me afecta a mí, porque solo afecta a grandes empresas, pero de cada vez se está haciendo más acotado a, bueno, a empresas medianas, porque más de 50 trabajadores, una empresa mediana ya va a aplicar. Por suerte, sí. Realmente. Sí. ¿Y qué tipo de datos son los que deben tener en cuenta a la hora de calcular esta huella de carbono? Bueno, pues los datos que al final tú vas a necesitar, tú tienes que registrar las emisiones de gas de efecto invernadero de alcance 1 y alcance 2. Se prevé que en breve también se tenga que registrar el alcance 3, pero de momento solo alcance 1 y 2. Explico un poco en qué consiste. Por favor. Para aquellos que no lo sepan, pero el alcance 1 pues son las emisiones directas producidas por la quema de combustible por parte del emisor, ¿vale? Y el alcance 2 sería las emisiones indirectas producidas por el consumo de electricidad, ¿no? Entonces, y luego el alcance 3 vendría por la parte ajena a la empresa, es decir, por ejemplo, lo que podría venir por trabajadores o proveedores, la parte logística, por ejemplo, ¿no? Que al final afecta de manera indirecta también a esas emisiones en esa huella de carbono. Y un poquito lo que hablábamos a nivel de digitalización, ¿nos puedes explicar qué datos o qué procesos son los que se pueden digitalizar y cómo se pueden automatizar? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, nos hemos asociado con Grimco, que es una empresa especializada en el cálculo de la huella de carbono. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de nuestro módulo de sostenibilidad es ofrecer esa información en tiempo real de la huella de carbono de alcance 1 y el alcance 2. Nosotros ya teníamos el registro pues, de los contadores energéticos, hídricos, ¿no? Donde a partir de esos datos tú ya vas a obtener también ese cálculo, ¿no? Entonces la idea es un poco pues eso, digitalizar esta parte para obtener esa información en tiempo real y con toda la trazabilidad de lo que ha ocurrido, ¿no? Y un poco pues facilitar esa automatización de los datos, pero eso es un poco lo que necesitarías, ¿no? Y un poquito por tu experiencia, ¿qué ventajas dirías que aporta a las empresas esa digitalización? Bueno, para mí la ventaja fundamental es evitar el error humano, porque al final todo lo que hagas de manera manual pues puede conllevar a error. Entonces automatizas los datos, obtienes los datos en tiempo real, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, y en este periodo ¿qué impacto tuve en huella de carbono? Pues lo tienes a un clic, es decir, puedes hacer comparativa entre diferentes periodos y al final esto lo que te va a ayudar es a tomar también decisiones, ¿no? Ver qué puntos de dolor tienes, es decir, si por ejemplo de un año a otro pues has tenido un impacto mayor en huella de carbono, quiere decir que, bueno, algo está pasando, quizás no estamos haciendo algo estamos haciendo mal, pero lo importante es, más que decir no lo estoy haciendo bien, es detectar ese punto de dolor y aplicar las mejoras que necesitas, es decir, que todos al final tenemos que aportar nuestro granito de arena. Para tomar decisiones tienes que medir, si no mides no puedes tomar decisiones porque al final es como
disparar a todo sin saber a qué estás disparando, ¿no? Es decir, necesitas medir para luego tomar esa decisión y mejorar, ¿no? Es decir, yo creo eso, que hay que aportar el granito de arena tanto a nivel personal como las empresas, porque al final tienen un impacto importante en el medio ambiente, ¿no? Y entonces estamos dando ese paso a la digitalización que nos va a ayudar a eso. Además, esa medición de la que tú nos hablabas, esa medición continua, entiendo que incluso te puede ayudar a la hora de ofrecer esos datos a los clientes, ¿no? A claro. que ellos sepan cómo está afectando su estancia o... Exacto, porque cada vez más el cliente es el que está demandando, oye, pues cuál es el impacto en huella de carbono, incluso cuál es el impacto mío como cliente en, pues, por ejemplo, en un hotel, y tú poder facilitar esa información. Yo creo que al final tenemos que ser lo más transparentes posibles, porque aparte el cliente es lo que va a demandar, y el tener, bueno, ahora estamos obligados a registrar y calcular lo que es la huella de carbono en Baleares, por ejemplo, de 2020, o sea, del año X-2, y entonces, bueno, quizás el año 2020 no va a ser tan representativo cara al cliente de ofrecer también esta información, pero sí a partir de 2021, 2022, la información que obtengamos aquí ya es un buen punto de partida también para aplicar esas mejoras. Y lo que te comentaba, ¿no? Ofrecer esa información, implicar a toda la organización, ¿no? Es decir, el cliente externo y el cliente interno, que serían los trabajadores de la empresa. Yo creo que al final todos ellos, también implicarlos en el proyecto, me parece una decisión más que acertada. Y antes de despedirnos, me gustaría que, ya entiendo que será complicado, pero al menos orientativamente, que nos digas qué coste puede tener el poner en marcha este tipo de procesos para una empresa. Bueno, pues al final el coste no es muy alto, es decir, porque hablamos de plataformas SaaS que están en cloud, que están en la nube, entonces esto lo que permite es una buena escalabilidad, o sea, es ser mucho más escalable y muy adaptable y flexible a cualquier tipo de empresa. Entonces, al final no vas a requerir de una inversión alta, estamos hablando de aproximadamente unos 700 euros anuales por establecimiento, con lo cual no es un impacto grande digamos, de inversión, pero sí en cuanto a retorno tangible, ¿no? En ahorro de costes, en aplicar esas políticas de sostenibilidad y, lógicamente, sí cumplir la normativa. Que esa parte también es importante. Sí, es importante, pero yo aquí sí que quiero recalcar que no solo es lo pongo en marcha para cumplir normativa, que está claro, es así, lo tengo que cumplir, sino es en aprovechar esa oportunidad de mejora. Es decir, al final las empresas tienen que aprovechar, oye, ya que me obligan porque hay un Real Decreto o por la ley X, sino que además yo puedo aprovechar esa situación para mejorar. Pues con esa idea nos quedamos. Gracias, Paquita, por tu tiempo. Muchas gracias. Y a todos los espectadores, muchas gracias por seguirnos y esperamos veros de nuevo muy pronto. Gracias.